Hola, bienvenido, bienvenida nuevamente a otro video de la sección educativa de Balance Ocean. En este video quiero contarte algo que probablemente sea, digamos así, como que algo más o menos obvio, y es cómo puedo hacer yo para tener una posición alcista en en un determinado subyacente. Y aunque puedo coincidir contigo en que el título del video puede ser algo más que evidente, quiero conversar tres formas diferentes de tú poder tener una exposición positiva en delta, ¿sí? O básicamente, si el subyacente sube, que tú ganes. La primera que quiero conversar, y creo que puede ser la más evidente, es comprar directamente el subyacente. Si quiero tener una exposición alcista en, digamos, el Nasdaq, pues yo compro acciones directamente del LTF QQQ. O a lo mejor pudiese comprar el futuro del Nasdaq. Si es cierto de que ya entramos en el mundo de los derivados, donde el futuro tiene ese basis cost, ¿no? Ese carry cost, perdón, que bueno, habría que ver cuánto es y hacer un assessment un poquito diferente que el comprar directamente las acciones. Sin embargo, vienen a ser trades que son relativamente fáciles de montar y intuitivos y fáciles de entender. Sin embargo, quiero contarte también qué pasa si compras una call deep in the money, delta 70, delta 80, típicamente esos son los valores. ¿Qué pasa si compras una call out of the money? ¿A qué delta viene a ser interesante? Y también quiero comenzar contigo sobre un trade o una estrategia que se llama Zebra, que es una combinación de vender opciones con comprar opciones que en definitiva hacen del conjunto algo sumamente interesante. Entonces, lo que voy a hacer es pasar a la herramienta de Option Edge para mostrarte el P&L, cómo cada una de ellas se ve afectada por cada una de las deltas, qué significa el dinero que el broker te va a pedir como colateral o típico de Tasty Trade que te está hablando de un buying power. Eso se remunera, no se remunera, cuál es el costo de poner la posición, cómo se comportan las griegas, la volatilidad, el teta, la delta, todo esto quiero mostrártelo haciendo uso de la herramienta para que entonces tengas dentro, digamos, de tu arsenal de toma de decisión distintas formas de poder tener una posición alcista en un determinado subyacente. Vamos entonces a la herramienta y te lo muestro. Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente en la continuación de este video donde quiero explicarte, digamos, la forma que puedes tener una posición alcista en cualquier activo que quieras tener. Bueno, como te comenté, quise entrar en la herramienta de Option Edge para obviamente mostrarte cómo funciona la parte de opciones, pero antes de entrar ahí quiero hablar un poquito de las otras dos estrategias, que es comprar directamente el subyacente y comprar el futuro, ¿no? Comprar un futuro. Eh, Me atrevería a pensar que la gran mayoría, por si no todo el mundo, sabe que comprando acciones, pues te pones largo, ¿no? O sea, tienes una posición alcista. Lo que voy a recalcar de esta posición, más allá de que la sensibilidad en cuanto al PNL o mark to market se refiere, es que bueno, si sube un dólar, pues tú ganas un dólar, si baja un dólar, tú pierdes un dólar, tantas acciones como tengas del subyacente. Eh, lo que quiero recalcar de esto, y aunque suene obvio, es importante porque forma o establece un punto también de comparación con las otras estrategias, es que vas a tener que colocar el 100% de tu capital en esa posición. Me explico. Si yo quiero comprar 100 acciones de Nvidia, por poner un caso hipotético, y ellas están entre 180 a 190 dólares por acción, pues voy a tener que desembolsar o voy a tener que invertir entre 18.000 y 19.000 dólares para poder tener 100 acciones, ¿no? Eh, Obviamente, más allá de analizar si eso tiene sentido en función de la cantidad de dinero que tú puedes tener en tu portafolio y lo que esa posición pudiese llegar a representar en cuanto a concentración en un solo activo se refiere, que eso ya sería un tema más de gestión de riesgos y de gestión de portafolio, es que tienes que tener el dinero para poder abrir esa posición totalmente, ¿no? Eso como primero. Sin embargo, cuando nos vamos a la parte de los futuros, ¿no? Que obviamente es un derivado financiero, como bien su nombre lo dice, su precio se deriva de un mercado, ¿no? De un activo específico. Creo que hay tres cosas al menos relevantes que se me vienen ahorita a la mente que tienes que tener en cuenta. La primera es que no vas a necesitar el 100% del dinero para poder entrar, o el 100% del valor nocional del,
del futuro para poder entrar en la posición. Va a tener que, el broker te va a pedir una fracción del valor. Obviamente esa fracción va a depender de cuán volátil es el activo, pero que en definitiva representa una parte del valor nacional, por lo que ya puedes intuir de que invertir en futuros es estar apalancado. Pero creo que lo más relevante es el margen de mantenimiento que te van a pedir, ¿no? O sea, todo derivado financiero está condicionado a que tu cuenta mantenga un determinado nivel, ¿no? Mantenga un determinado balance, justamente porque existe el componente de apalancamiento. Entonces, en lo que tú abres una posición, se van a establecer dos niveles, el margen de entrada o el buying power, como lo dice Tasty Trade, o como lo quiere decir el broker, pero al fin y al cabo es el dinero que te pide el broker para poder entrar en la posición. Y el segundo nivel o el segundo threshold que tienes que tener en cuenta es el margen de mantenimiento de la posición, ¿no? Tu portafolio va a tener un margen de mantenimiento como un todo, pero cada posición también va a tener un margen de mantenimiento, sobre todo si estás corto en acciones, a eso también tiene un determinado margen de mantenimiento. Si estás invertido en futuros, en opciones, cualquier derivado financiero, perdón, también tiene un margen de mantenimiento. Entonces, tienes que tener en cuenta de que el valor de tu portafolio no puede bajar de un determinado nivel, porque si no vas a empezar a recibir esos correos del broker diciendo que tienes que colocar de colateral, ¿no? El tradicional margin call. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que cuando uno invierte en futuros, existe algo que se llama el carry cost, que es básicamente la diferencia entre el valor del futuro y el valor spot del subyacente que está asociado a ese futuro, ¿no? Existe una diferencia. Esa diferencia pues actúa de una determinada forma sobre el P&L esperado de tu posición, si estamos en contango, estamos en backwardation, que eso sería materia de otro video, pero que en definitiva es un extra que hay que estar viendo para saber cuánto te cuesta entrar a una posición. Por ejemplo, si yo quisiera entrar a una posición en los futuros del Bitcoin, eso me cuesta más o menos un 6% al año más que si comprara directamente el Bitcoin, ¿vale? Ese es el carry cost que podemos estar teniendo en una posición en los futuros del Bitcoin. Y lo otro, y ya para pasar a la parte de las opciones, es que los futuros vencen, ¿no? Y entonces tenemos que estar rolando eh, en el momento del vencimiento, ¿no? Los futuros del S&P, los futuros del Nasdaq, por ejemplo, son los más populares, pues tienen un vencimiento cada 3 meses. Entonces, cada 3 meses tenemos que estar cerrando la posición y abriendo una posición nueva, ¿no? Entonces, hay que estar gestionando las posiciones del portafolio, no de manera activa, pero sí de manera frecuente. Ok, eso ya con la parte de acciones y de futuros. En la parte de opciones quiero comentarte eh, estas dos tipos de posiciones que son, bien sea comprando calls, ya sea deep in the money o out of the money, o haciendo el tema de lo que es la estrategia de la cebra, ¿no? Que esa es la otra que te voy a contar. Entonces, lo primero que voy a traer es, vamos a seleccionar el Spider como simple subyacente ejemplo. Y vamos a irnos a una estrategia que se llama LEAP, ¿no? Que es compra de opciones a muy largo plazo, ¿no? La teoría habla de que para que una opción entre dentro de la categoría LEAP, estamos hablando de más de 12 meses, ¿no? Entonces, déjame irme a lo más lejos que puedo conseguir en el option chain del SPY, ¿no? Era 789 días, eso es el 21 de enero del 2028. Lo otro es que hay que comprar, ¿sí? Una opción call, porque estamos hablando de que tenemos una visión alcista. Sin embargo, esto también puede traducirse en su análogo bajista, ¿no? O sea, no compraríamos una call, compraríamos una put. ¿Okay? Pero eso ya sería otra estrategia, otra filosofía, otra estructura. Aquí estamos hablando de posiciones alcistas. Entonces, nos iríamos a la parte de las calls y buscaríamos calls que tengan una delta de 75 a 80, ¿vale? Deep in the money. Vamos a, simplemente por el ejemplo, vamos a comprar la call 555 que tiene una delta 80. ¿Ok? La compro. Esta posición tiene, obviamente, una ganancia teórica ilimitada, porque de forma ilimitada el precio del subyacente puede
puede subir, sin embargo, sabemos que en un horizonte temporal de 2 años el crecimiento al menos va a ser finito, no infinito. Las pérdidas las tenemos acotadas, esto ya empieza a formar parte del beneficio de lo que es la gestión de riesgo de una determinada posición. Nos va a costar $16.000 tener esta posición, una probabilidad de ganancia del 45% y un break-even, y esto es otra cosa que es importante en esta posición, que está a casi 10% por encima del strike 555. ¿Por qué tenemos un break-even tan alto? Justamente por la cantidad de extrínseco que estamos pagando. Y ese es uno, digamos, el downside que tiene esta posición. Esto me está dando una exposición a 83 deltas, básicamente a 83 acciones. Entonces, si yo digo, el precio del subyacente es 659, entonces 83 acciones por 659. Si yo quisiera comprar 83 acciones del S&P 500, del SPY, perdón, en este momento, tendría que invertir $54.448. Sin embargo, esta posición que acabamos de crear acá me da exactamente la misma exposición, 83 acciones, viene a ser el 83 delta, pero con una fracción del precio, pudiésemos decir 54.400, pudiésemos decir muy arbitrariamente que necesito el 30% de, digamos, si comparo con una posición directamente en el subyacente, para poder tener exactamente la misma posición. ¿De acuerdo? Al menos exactamente el día de hoy. Entonces, lo primero que tenemos que resaltar es el uso más eficiente del capital cuando estamos hablando de comprar una call deep in the money. ¿Sí? Necesitas simplemente el 30% para poder tener lo mismo. Eh, ¿Qué pudieses hacer con el otro 70? Pues lo puedes colocar en otras posiciones, en bonos del tesoro que te generen un retorno del hoy por hoy del 4 y pico por ciento, que te disminuiría, obviamente, el costo neto de esta posición o el teta negativo, porque esto te cuesta $8,7 todos los días el de tener esta posición. Pero bueno, que tienes un uso más eficiente del capital. Lo malo, o bueno, lo malo es entre comillas, es que esta posición tiene un break-even de casi 10%, 9,6% desde el strike que estamos seleccionando, que es este que está acá. Esto quiere decir que a vencimiento, ¿sí? Empezarías a ganar cuando el precio spot suba 10%, ¿ok? Y vamos a verlo en el gráfico. Vamos a ecualizar un poquito esta parte acá. Este es el precio actual. Déjame aumentar un poquito la volatilidad para que el break-even se me vaya para atrás. Entonces, aquí está el precio actual. La línea punteada es el P&L a vencimiento. Recuerda que la roja y la verde viene a ser el mark to market. Y en este punto, ¿sí? Alrededor de 720, de hecho, para ser más exacto, 722, es que tenemos el break-even de la línea punteada, ¿no? Entonces esto viene a ser el break-even a vencimiento. Recuerda que, obviamente, si esto se va moviendo, el delta se mueve, tú vas a empezar a ganar mucho más, ¿no? Pero a vencimiento tienes este break-even. Esto es lo, digamos, no tan positivo de tener una call deep in the money, leap, para tener una exposición. Lo bueno de las opciones es justamente la convexidad. Entonces, aquí nosotros tenemos un delta 83, pero a medida de que el precio vaya subiendo, este delta va a ir aumentando. Entonces, es como si recompraras acciones de forma solita. Obviamente no estás haciendo uso de capital. Tu posición va a ir ganando acciones o ganando exposición al subyacente realmente a medida que va subiendo, lo cual va a hacer que en mark to market subas, digamos, mucho más rápido sin tener que hacer uso de más capital. Hoy es como si tuvieras 83 acciones, mañana es como si tuvieses 85, pasado es como si tuvieses 90, obviamente a medida que vaya subiendo el precio. Y eso es sumamente interesante. Pero es que a mí me parece más interesante justamente lo opuesto, ya que a medida que el precio se vaya hacia atrás, ¿sí? Empiece a caer, tú vas a empezar a perder.
pero cada vez vas a perder menos, porque aunque tu posición hoy es como si tuvieses 83 acciones, mañana, si el precio cayó por acá, a lo mejor tienes una exposición a 50 delta. O sea, como tu posición se comporta como si tuvieses 50 acciones. Entonces, a medida que vas hacia abajo, te vas deslastrando, por ende vas a ir perdiendo cada vez menos, ¿no? Vas a perder de una forma desacelerada, pero a medida que el precio vaya subiendo, vas a ganar más exposición y entonces lo que va a terminar pasando es que vas a ir ganando de forma acelerada hasta que simplemente llegues a delta 1, que es cuando te comportas directamente como si tuvieses la comparación sería justa con el subyacente. Pues ya ahí ya se pierde todo concepto de convexidad y todo eso. Ya la opción pasa a operar como el subyacente directamente. Entonces, esa es la call comprada, ¿no? La call comprada tiene una delta positiva, tiene gamma positiva, tiene una teta negativa, tiene una exposición a vega positivo y obviamente tiene una sensibilidad positiva a todos los temas de tipos de interés, ¿no? Esto es, digamos, con respecto a una sola, una sola pata dentro de la posición del IP, por decirlo de alguna manera. Muy sencillo, compro una call deep in the money entre delta 75, delta 70, delta 80, más o menos es lo recomendado. Y la otra característica es que tengas más de un año de vencimiento. Lo malo, bueno, tienes un break-even, está lejos de lo que es el precio spot. Sin embargo, esto va a ser algo que te va a pedir el broker como buying power. Y eso va a ser remunerado al tipo de interés que el broker ofrezca. Entonces, eso también genera un retorno positivo en la posición. Ok, vamos a la otra, que es la que al menos a mí me parece más interesante, que se llama Zebra. Vamos a agarrar la misma exposición y para dimensionar lo que es la cebra, tenemos que primero irnos al strike donde tengamos el mayor valor extrínseco. ¿Ok? En este caso vemos que 93, 95, 96 y aquí empieza a caer, ¿no? Obviamente el valor, el strike que tiene el mayor valor extrínseco es el precio, el valor at the money, ¿no? El strike at the money. Entonces aquí tenemos el strike 660, estamos a 660, pues entonces este es el strike at the money. No es de sorprenderse que este sea el que tenga el mayor valor extrínseco. Entonces, esto lo que hacemos es que lo vamos a vender. ¿Ok? Y buscamos la delta y hacemos una pequeña operación matemática. A esto le ponemos 1.693, ¿no? Le sumamos 1 a 0.69 y lo dividimos entre 2. Y buscamos esta delta en el option chain. Entonces buscaríamos 0.84. Vamos hacia arriba y llegamos a 0.86, 0.84, 0.84, 0.83. Vamos a agarrar 0.84. La call que está en el strike 520 y esta la vamos a comprar. Pero vamos a comprar dos de esta posición. Vendemos una at the money y la otra que nos sale del cálculo del delta de esta, vamos a comprar dos. ¿Qué hace esto? Pues bueno, tienes también una ganancia ilimitada, tal cual como es la parte de las call o como es cualquier posición alcista. Vas a tener una pérdida limitada. Fíjate que en este caso la pérdida es de 28.000, a diferencia de la pérdida de la, digamos, de la LIP, de la call comprada a Delta 80. Eran 16.000, aquí tenemos $12.000 más en esta posición. Tenemos una probabilidad de ganancia superior, pero bueno, está bien dado también por la call vendida. Y obviamente no tenemos risk-reward ratio porque tenemos una parte de ganancia ilimitada. Ahora, ¿qué hace esto? Tenemos una exposición desde el día 1 acá a seguramente cerca de 100 acciones, ¿no? Delta 100 o delta 1 en este caso, ¿de acuerdo? Es delta 100 porque el multiplicador de esta opción es 100. Pero es delta 1, de manera que tenemos una exposición tal cual como si tuviéramos 100 acciones, cosa que está muy bien. El break-even se nos vino muy cerquita del precio spot, lo cual en lo personal creo que es una ventaja. Pero ¿a qué trae ese costo? Bueno, el habernos traído esto al presente es porque justamente
el valor extrínseco de la posición es muy bajito. Y el problema con los valores extrínsecos cuando compramos opciones es que a vencimiento valen cero. O sea, todo ese dinero se pierde. Caso contrario, cuando nosotros vendemos opciones, ese valor extrínseco es el que nosotros vamos a recibir, ¿vale? Ese es lo que queremos que nosotros, porque eso vale cero, el valor temporal de la opción que vale, que es justamente lo que vas a estar recibiendo. Y como la prima de una opción está compuesta por valor extrínseco más valor intrínseco, y cuando vendemos opciones tendemos a venderlas out of the money, pues el valor intrínseco de una opción out of the money es cero, nos queda que la prima de la opción es 100% valor extrínseco. Entonces, ese es el valor que nosotros estamos recibiendo como vendedores de opciones. Ahora, cuando nosotros, y juega obviamente un papel a nuestro favor, cuando nosotros compramos opciones, esto es un costo intrínseco que tenemos dentro de nuestra posición. O eventualmente eso va a valer cero. Entonces, aquí estamos reduciendo al máximo el valor extrínseco, por eso el break-even se viene más hacia nuestro lado, pero en cierta forma estamos pagando ese valor, ese beneficio de tener valor extrínseco en el momento que estamos entrando en la posición. La dinámica de las griegas es exactamente igual. Tenemos una delta positiva, tenemos una gamma que va a ser también relativamente positiva. Tenemos una teta que es negativa porque estamos comprados de opciones, de manera que nosotros el tiempo lo tenemos que pagar. Tenemos una exposición positiva a vega y también una exposición positiva a rho. Y este viene a ser el diagrama. Es exactamente igual al de una call comprada. Aquí viene una especie de cambio dependiente, pero lo que pasa es que aquí tenemos una call vendida y aquí tenemos dos compradas, entonces aquí subimos con dos calls, pero a partir de aquí subimos con solo una, porque una call vendida neutraliza una call comprada. Pero la dinámica viene a ser exactamente igual. Y aquí tenemos el break-even, ¿no? Que como lo ves está sumamente cerquita del precio spot. Entonces, eso es lo que te quería contar, ¿no? O sea, tienes distintas alternativas para tener una exposición alcista en un determinado subyacente. En lo personal, el tema de las opciones siempre va a representar una alternativa sumamente interesante, sobre todo por el uso eficiente del capital. No vas a tener que congelar el 100% de tu dinero para tener una posición alcista. Y además, por el mismo hecho de la convexidad, gamma, delta, todas estas variables confabulan a tu favor, haciendo que la misma posición se autogestione de manera muy interesante. A medida que esto suba, vas a tener más exposición. A medida que esto cae, vas a tener cada vez menos exposición. Entonces, tu posición pierde de manera desacelerada, pero gana de manera acelerada hasta que obviamente se convierte en 1. Esa particularidad de la convexidad no la tenemos en la configuración de la cebra debido a que obviamente ya estamos delta 1. ¿Sí? Como bono adicional, vamos a hablar sobre una posición call out of the money. En lo personal vamos a usar el mismo vencimiento. En lo personal, creo que la forma más interesante de colocar una call out of the money es comprando una call delta 20. Y te explico por qué. En términos de dinámicas de delta y gamma, ¿no? Que vienen a ser las dos variables más relevantes, al menos para este tipo de análisis, eh, el PNL de una posición empieza a comportarse de una manera muy interesante, dada la convexidad, a partir de delta 20. ¿Sí? Si nosotros compramos algo a delta 20 y esto empieza a subir, el precio empieza a moverse de manera exponencial dado el efecto de gamma. ¿De acuerdo? Entonces la delta de la posición empieza a subir cada vez más rápido, como si subiera por una rampa, a partir de delta 20. De delta 20 hacia atrás es muy plano. ¿De acuerdo? Delta 20, delta 30 hasta delta 50 existe este efecto de convexidad explosivo. Y a partir de delta 50, delta 60, pues la acción, obviamente si sigue subiendo el precio del subyacente, tú vas a seguir ganando, pero aquí ya la ganancia no es tan relevante. No es tan relevante, no, perdón. No sigue subiendo a la misma velocidad que lo hacía antes. Va a seguir subiendo de manera desacelerada, porque ahí es cuando la gama empieza a disminuir.
¿ok? La gama es máxima en delta 50. At the money es la gama máxima. Entonces, a partir de ese punto la gama empieza a decaer. Por ende, el efecto de la aceleración del precio empieza, empieza a ser cada vez menor. De manera de que en lo personal, cuando coloco una posición alcista con una call out of the money, busco un delta 20. Delta 20, delta 25, delta 30. Entonces vamos a irnos a delta 25. Aquí estaríamos en el strike 840. Esto lo compro. ¿Cuánto me cuesta esto? Me cuesta 1850. Tengo obviamente una probabilidad de éxito del 20%, simplemente por lo lejos que está el precio y la simulación que uno hace con una distribución normal, pero con una pequeña inclinación a simular cómo son los precios en activos financieros, pero que en definitiva la probabilidad no es tan interesante. El break-even, estamos hablando de que está 30% por arriba, o sea, desde el precio spot tengo que llegar todavía al strike e irme más arriba. Pero eso no quiere decir que si yo abro hoy la posición tengo que esperar a que llegue el break-even para ganar. Eso creo que es algo que no se interpreta de la manera correcta. Si esto empieza a subir, si el precio del subyacente empieza a subir, yo ya empiezo a ganar. ¿Por qué? Porque estoy en esta delta 20, delta 30, que por el efecto de la gama voy a empezar a subir de manera rápida y mi posición va a empezar a ganar eh, de una forma bastante interesante. A nivel del PNL, lo tenemos aquí, ¿no? Tenemos la parte del riesgo limitado, tenemos el strike, aquí tenemos el break-even, ¿no? El break-even siempre se dibuja a nivel del PNL teórico. Aquí tenemos el break-even a nivel del mark to market, ¿de acuerdo? El cual obviamente se va a ir moviendo a medida que vaya pasando el tiempo. Pero que en definitiva, bueno, pasando el tiempo, pasando el delta, moviéndose todas las distintas variables. Quiero que te quedes con que todas van a tener más o menos la misma sensibilidad, todas las variables, vas a tener delta positivo, vas a tener gamma positivo, vas a tener teta negativo y vas a tener tanto vega como rho positivo. Los break-evens se van a mover dependiendo del tipo de estrategia que tengas y te va a costar más o menos dependiendo de lo que quieras configurar. Entonces, si nos vamos desde lo más caro hasta lo más barato, y con esto concluimos el video, lo más caro es irte directamente al subyacente, comprar las acciones directamente. Ahí el break-even es exactamente el precio spot, más o menos comisiones, pero bueno, el precio spot y listo, ¿no? Sube, gana, baja, pierde. La siguiente, menos costosa, sería la cebra. La cebra te va a representar a lo mejor un 40-45% de lo que necesitarías para abrir una posición exactamente igual al subyacente, porque estaríamos en delta 1. Tienes el riesgo limitado y tienes el efecto de ahí pierdes, perdón, el efecto de la convexidad, al menos hacia el alza. Hacia la baja sí vas a ir disminuyendo tu exposición y por ende tu posición va a ir perdiendo cada vez menos, hasta que llega obviamente a la parte del riesgo máximo. La siguiente sería la compra de una call deep in the money. Como vimos, te pide más o menos el 30% para, no el broker, sino lo que te costaría tener una exposición de más o menos delta 70, delta 80, 70 acciones, 80 acciones. Es más o menos un 30% de lo que te costaría la misma posición directamente en el subyacente. Con, digamos, entre comillas, lo negativo es que tienes un break-even mucho más arriba. Sin embargo, ya sabemos que no necesariamente tenemos que llegar al break-even para empezar a ganar. Esta medida que se vaya moviendo a nuestro favor, ya vamos a empezar a ver resultados favorables. Y además le das muchísimo tiempo a que la tesis alcista se cumpla. Entonces, yo creo que es una parte muy interesante. La otra vendría a ser el futuro. Sí, el futuro, bueno, te pide, como lo vimos, 2000 y pico, o creo que no lo vimos, pero vamos a verlo. Vamos a poner el futuro del el mini SP. Nos vamos a ir largos. Aquí estamos en el broker, estamos en Tasty Trade. Fíjate, para yo tener una posición que hoy me daría un valor nocional de $33.157, ¿vale? Eso es lo que vale nocionalmente un contrato del micro SP.
simplemente yo tengo que colocar 2.400, $2.500, ¿ok? 3.300, 2.300, 2.000, perdón, $2.500 entre 6 por 5, ¿cuánto era? Perdón, pero esto es lo que tiene que hacer todo en vivo. 3.1 con 50 por 5, 3.350, 3.350 aproximadamente, ¿no? Aquí me están pidiendo el 7% para abrir una posición y tener exposición uno a uno. ¿De acuerdo? Esta obviamente a nivel de eficiencia de gestión de capital es la más interesante de todas. Esto trae, tienes el break-even exactamente en el mismo punto, considerando el carry cost. Y bueno, el resto del capital lo puedes usar para donde tú quieras. Entonces, tienes esas 5 opciones: entrar directamente en el subyacente, comprar el futuro considerando el carry cost. Esto, obviamente, la diferencia en cuanto a dinero que necesitas para abrir la posición es significativamente distinto. Esto es un producto apalancado, este no. Después tienes la call comprada deep in the money, tienes la Zebra y tienes la call comprada out of the money. Bueno, espero que te haya resultado interesante este video. Cualquier cosa, déjame tus preguntas en los comentarios. Con gusto las respondo. Y bueno, espero poder vernos en otro video. Y como decimos en Balance Ocean, Happy Investing.